Vamos a empezar a platicar acerca de los diferentes estilos de palabras. Tenemos palabras homófonas, que son aquellas que suenan completamente igual. Por ejemplo, azar con S, azar con Z, azar con Z y con H. Esas serían palabras homófonas. Suenan igual, pero tienen significado diferente. También tenemos palabras que se denominan homógrafas, que son aquellas que se escriben igual pero tienen significados distintos. Un ejemplo característico es la palabra gato cuando nos referimos a un animal o cuando nos referimos a un gato hidráulico. También, por ejemplo, la palabra banco cuando nos referimos a un objeto para sentarse o a un banco de arena o a un banco de dinero. Entonces, en este momento llevamos dos tipos de palabras: las palabras homófonas, que son aquellas que suenan exactamente igual pero se pueden escribir completamente diferente, y las palabras homógrafas, que estas sí se escriben completamente igual pero que de igual manera tienen una polisemia, es decir, que tienen diferentes significados. Otro tipo de palabras que también recurrentemente utilizamos son las sinónimas y las antónimas. Las sinónimas son aquellas que se escriben completamente diferente, pero que significan lo mismo. La palabra más famosa que se utiliza para ejemplificar a las sinónimas es burro, asno. Sin embargo, hay dos palabras más que significan lo mismo, que es el caso de la palabra pollino y la palabra jumento. Estas cuatro palabras son sinónimas porque las cuatro significan burro. También tenemos más palabras, por ejemplo, grande, extenso, inmenso. A esto también se le puede llamar relación de sinominia. Por ejemplo, cuando de manera indiferente para decir blanco también decimos transparente o puro. Esto tiene que ver con el contexto literario que estemos nosotros utilizando. Las otras palabras son las antónimas, que significan lo opuesto. En este caso, si decimos blanco, su palabra antónima es negro. Si decimos grande, su palabra antónima es chico. Y de esa manera es como utilizamos este tipo de palabras, que hasta el momento llevamos 4: homófonas, homógrafas, sinónimas y antónimas. Ahora vamos a hablar acerca de la crónica. La crónica es un género periodístico, pero principalmente es un género histórico, porque tiene el propósito de dar cuenta de un suceso según cómo se va desarrollando en el tiempo. Sabemos que la palabra crónica, crono significa tiempo y coica significa relativo a. Entonces, un texto escrito en crónica es aquel que durante todo su desarrollo se va manejando el tiempo. Y bueno, también nos dice que la crónica es un vehículo que le sirve a la historia para nutrirse. Y bueno, podemos poner un ejemplo. Si nosotros narramos o describimos nuestro día y decimos: por la mañana me levanté, un poco más tarde desayuné, ya cuando cayó la tarde salí a caminar y por la noche cené y me fui a dormir. Ahí estamos haciendo una crónica de lo más sencillo. La historia, sobre todo la historia de México, está nutrida de crónicas. Vamos a leer un fragmento de una crónica y dice de la siguiente manera. Este es un extracto del libro La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo, en el que habla de la figura de Doña Marina, que nosotros los mexicanos conocemos como la Malinche. Como Doña Marina era cacica e hija de grandes señores y señoras de pueblos y vasallos, de la manera que fue traída a Tabasco. Antes que más meta la mano en lo del gran Moctezuma y su gran México y mexicanos, quiero decir que Doña Marina, como desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos, y es de esta manera que su padre y su madre eran señores caciques de un pueblo que se llamaba Painila, y tenían otros pueblos sujetos a él, obra de 8 leguas de la villa de Huacacurco, y murió el padre quedando muy niña,
y la madre se casó con otro cacique, mancebo, y tuvieron un hijo, y según pareció querían bien al hijo que habían habido. Acordaron entre el padre y la madre darle cargo después a sus días, y porque en ello no hubiera estorbo, dieron de noche a la niña a unos indios de Jicalalgo. Y bueno, ahí si ustedes notan, maneja el tiempo, la niña, el día, la noche. Eso es parte de la crónica, que al igual que otros textos periodísticos, tiene su inicio, que es la introducción, cómo se va presentando el tema, el desarrollo, que es donde la manera en que se narran o se describen los hechos, y la conclusión, que es donde se menciona lo que se ha aprendido o lo que sucedió, aseverándolo durante todo el trayecto del texto. Esto fue la crónica y nos falta todavía la entrevista. La entrevista es la piedra angular del periodismo. La entrevista es una modalidad del periodismo en la cual por medio de preguntas se obtiene información relevante. Quizá no siempre se obtiene la información requerida. Hay un dato característico de la entrevista. En la entrevista no van preguntas como cuál es su nombre, a qué se dedica, cuántos años tiene. El entrevistador, que es una de las partes importantes de la entrevista, previamente conoce al entrevistado y lo que hace es preguntarle acerca de lo que hace. Si es un futbolista, se le pregunta acerca de fútbol. Y la manera en que se presenta, se dice: el día de hoy estábamos con fulano de tal, que es futbolista, y nos va a hablar o a contar tal situación. El entrevistado regularmente es un especialista en un ámbito y por eso se le cuestiona, y todas las preguntas van enfocadas a generar conocimiento. Se dice que el entrevistador tiene la capacidad de obtener la información que las personas quieren conocer del entrevistado. Esto cuando hablamos de un programa de televisión, de una entrevista para un periódico, para una revista. Sin embargo, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de conocimiento, el entrevistador se prepara para poder obtener la mejor información acerca de un tema específico. Las preguntas que deben ser en torno a la especialidad del entrevistado no deben de dar pauta a contestarse con un sí o con un no, o con un número, sino por todo lo contrario, van enfocadas a desarrollar conocimiento, a que el entrevistado pueda mencionar lo que él hace, lo que él ha descubierto a través de su actividad. Nos vemos la próxima. Estas son las actividades para comunicación en los ámbitos escolar y profesional de CONALEP.